Hola, muy buenas. A principios de año empecé a darles clase de radiestesia espiritual, a una pareja de Chile, Gustavo y Jocelyn. Y recuerdo que al principio nos pasó una cosa bastante curiosa que quiero contar hoy en este vídeo. Además de investigar. Porque es algo que yo jamás había leído ni tenía conocimiento de ello. Fue algo novedoso para mí y ya para ellos, imaginaos. Resulta que, cuando conectábamos a través de ¿cómo se llama la aplicación esta? De Skype. Mi memoria es infame. Cuando conectábamos, en la mayoría de ocasiones interferían entidades. No solo se veían luces, orbes, sombras, sino también se oían voces por Skype, voces que interactuaban con nosotros. La verdad es que es una cosa muy común cuando estábamos en contacto los alumnos y yo. Y es ahí donde, sobre todo los alumnos, se dan cuenta de que es real que están las entidades con ellos, intentando, sobre todo, en la mayoría de los casos, buscar ayuda. A lo que iba. Resulta que en una de esas veces que notamos todos que había presencias en casa de Jocelyn y Gustavo, resultó un día que la presencia que notábamos, era el padre de Jocelyn. De hecho, ella lo sintió enseguida. Estuvimos hablando con él. Él le dio una serie de mensajes, la animó en su aprendizaje y le dijo que se iba a quedar con ella durante un tiempo para ayudarla, además de protegerla, junto con sus seres de luz, con sus ángeles, ¿vale? Este señor se quedó con Jocelyn hasta que un día les comunicó a Gustavo y a su hija Jocelyn que debía reencarnar
con lo cual se tenía que despedir. Y bueno, aquello fue, sobre todo para Jocelyn, la hija, como una segunda muerte del padre. Lo pasó mal. Pero bueno, ya hablamos sobre el asunto y se quedó más tranquila, ¿no? Con menos pesar. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Súper sorpresa, que un día Gustavo, el marido de Jocelyn, me comunicó que había recibido un mensaje de sus ángeles contándoles que el padre de Jocelyn es que voy a leer la frase porque es que no tiene desperdicio. Los ángeles le dijeron: no sabemos dónde reencarnó Luis. A veces falla el sistema. Hemos observado todo el proceso, pero no sabemos dónde está. En 5 días vamos a saber. Bueno, atención, atención. Al principio creí que era alguna entidad de entre mundos o bajo astral que les estaba tomando el pelo, pero yo les pregunté a mis hermanos y corroboraron ese mensaje. ¿Cómo es posible algo así? Yo al menos no lo había oído en mi vida, ni experimentado. ¿Cómo no saben dónde ha reencarnado un alma? ¿Cómo que hay fallos en el sistema? ¿Fallos? ¿Fallos en algo que se supone que es perfecto? ¿Los ángeles se supone que son perfectos? ¿Dios se supone que es perfecto? ¿Cómo es posible que hayan fallos? Es algo que nos dejó intrigadísimo. De hecho, estuve investigando y ciertamente no sabían dónde había reencarnado Luis. Tuvimos que esperar 5 días y cuando ya pudimos saber algo del padre de Jocelyn, resulta que lo habían llevado a esa especie de hospital del que hablo normalmente en la mayoría de los vídeos, al que mandan aquellas almas que han sufrido un proceso duro antes de desencarnar. Al comunicarnos, nos dijeron que estaba exhausto y que estaba recuperándose en ese sitio. Había fallado la reencarnación. Por lo visto, supongo, que es lo que voy a preguntar esta noche, supongo que ese alma, el padre de Jocelyn, fue a un feto y por ejemplo, tuvo problemas o
fue un aborto o un accidente que tuvo la madre y perdió al bebé. Algo tiene que ser de ese estilo. Algo tiene que ser de ese estilo. La cuestión es que, bueno, al tiempo, cuando se recuperó, pudimos hablar con él, pero él no quiso tratar el tema. No quiso hablarnos del asunto. Simplemente nos dijo que había tenido problemas a la hora de reencarnar, pero que no podía decirnos nada más. Y luego creo que algo más pasó, pero no recuerdo. Ahora es lo que quiero hacer, investigar. Porque creo que este es un caso importante y creo que merece la pena investigar lo más a fondo posible. ¿Vale? Si es que me quieren contestar, por supuesto. Hermanos, ¿puedo preguntaros por el padre de Jocelyn? Sí. Genial. ¿El padre de Jocelyn ha reencarnado ya? ¿El padre de Jocelyn ha reencarnado ya? No. Vale. Pero ¿ha habido algún intento? Sí. ¿Cuántas veces se ha intentado reencarnar de nuevo aquí? 2. 2 veces. ¿2 veces? Sí. Hermanos, me gustaría por favor que me dieseis toda la información posible porque este es uno de los casos que personalmente no he tenido nunca con vosotros. Entonces, no solo para aprender yo, sino también todos aquellos que nos están viendo. Sí, de acuerdo. Muy bien. ¿Qué ocurrió en la primera reencarnación? ¿Me lo podéis decir? A ver. L, sí. Lo que o lo que ocurrió. F, sí. Fue, sí. Fue, Q, que, N, sí. No, que no. L, lo, que no logró, sí. Que no logró. R, E, que no logró reencarnar, ¿sí? P-O. Porque L, ¿sí? La, ¿sí? M, A. Porque la madre, ¿sí? A. Justo lo que imaginaba.
porque la madre abortó. Sí. ¿La segunda vez ocurrió lo mismo? No. ¿Qué ocurrió, hermanos? L, la, M, la madre, sí, la madre. A ver, M, sí, la madre. U, la madre murió. La madre murió. E, en, U, un, A, C, la madre murió en un accidente junto con el bebé. Sí. Vaya. Os pregunto, hermanos, se supone que todo está escrito. Se supone. Si es así, que todo está escrito, debería saberse que va a haber un problema en el proceso de reencarnación. ¿No es así? N. No. No. A ver. S. Solo. T. Solo. To. M. Solo to. Solo tomamos. A. L. Solo tomamos alas. Almas. A las almas. M. Sí. Más. A. Más. A. G. Más A. G. Solo tomamos a las almas más ágiles. ¿Más ágiles? ¿Queréis decir? ¿Ágiles? ¿A qué os referís con ágiles? Más. In. Bo. Lu. Ci. O. Más involucionadas. Vamos a ver. Eso quiere decir que para experiencias tales como el aborto, elegís a almas menos evolucionadas. Sí. ¿Por qué? Porque porque ellas no
te, porque ellas no, ti, porque ellas no tienen, porque ellas no tienen, ellas no tienen, L, la, las, sí, mo, porque ellas no tienen las emociones, aún, aún hechas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Eso quiere decir que les sirve como una experiencia ese trauma, por así decirlo. Uy. A ver. ¿Les sirve como experiencia? A ver. Sí. ¿Les sirve como experiencia ese trauma a esas almas menos evolucionadas para que aprendan? Sí. ¿Eligen esas almas menos evolucionadas pasar por esa experiencia? No. Lo elegís vosotros. Sí. De acuerdo. Vale. En estos momentos el padre de Jocelyn está con Jocelyn. No. Está en el lugar que le corresponde en el mundo espiritual. Sí. ¿Qué está haciendo allí? Está aprendiendo. Vale. ¿Qué está aprendiendo? S. No. H. Hacer. B. Hacer bien. L. Hacer bien las. Uy. Esta noche tan fuertes. Vale. Hacer bien las cosas. Muy bien. ¿Tenéis pensado que reencarne pronto de nuevo? Sí. ¿Me podéis contar algo más sobre el tema, hermanos? Q. Aquí. Y. Aquí. Ayudar. Aquí ayudamos. Aquí ayudamos a aquellas más más necesitadas. N. Sí. No. Nosotros. No. Te.
nosotros no tenemos, L, la, no tenemos la ul, no tenemos la última, nosotros no tenemos la última palabra. ¿A qué os referís? A que ocurran esas cosas, es decir, el que no esté prevista una experiencia tal como un aborto y que la reencarnación no salga bien. Sí. Esa decisión, es decir, esa decisión de abortar es algo que puede o no estar escrito y que está dentro del libre albedrío de la persona y su decisión final está en ella, en esa persona. Sí. Vale. ¿O os referís a que la decisión final la tiene alguien superior a vosotros? No. Es decir, a la persona que elige, por este caso, por ejemplo, abortar, ¿no? Sí. Pero me pregunto, en el tema de la segunda reencarnación que también falló, que hubo un accidente de tráfico, se supone que uno no lo elige, ¿no? Sí y no. Depende. Sí. En este caso, ¿fue un accidente o fue un suicidio? Accidente. Y en ese caso no se sabía que esa persona iba a tener un accidente. No. ¿No se supone que todo está escrito? No. No todo. Depende de o de m vale. Depende de depende de muchos. F depende de muchos factores. Vale. Vamos a ver. ¿Podéis decirme alguna cosa más? Ayudamos a que ayudamos a que las almas ayudamos a que las almas evolucionen
a lo máximo, lo máximo posible. Ayudamos a las almas a evolucionar lo máximo posible. ¿Alguna cosa más podéis contarme? Ayudamos a ayudamos a las almas a ayudamos a las almas a aprender a hacer las cosas lo mejor posible. Ayudamos a las almas a hacer las cosas lo mejor posible. Los guiáis, claro. Sí. Bueno. ¿Alguna cosita más? No. Infinitas gracias, hermanos, como siempre. Este vídeo lo he hecho para Jocelyn y Gustavo y también para todos aquellos que veis este canal, y seguro que os va a impactar el tema de esta noche. Pero a mí al menos me ha quedado claro. Claro el caso del padre de Jocelyn. Hubo 2 intentos de reencarnación y los 2 fallaron. Uno porque hubo un aborto y otro un accidente de tráfico. Por lo visto, las almas menos evolucionadas experimentan este tipo de traumas para subir su nivel espiritual. Y también nos han dejado claro que no todo está escrito, que por supuesto está el libre albedrío. Yo creo que nos dan una serie de opciones, se pueden pasar diferentes cosas y bueno, pues de esas cosas elegimos aquello que pues dentro de nuestra educación, condicionamiento, miedos, etcétera, pues decidimos, ¿no? Como que es lo mejor, lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Y es entonces pues cuando, si se da a lo mejor la opción equivocada, pues haya ahí, como dicen ellos, un fallo, ¿no? En el sistema. El proceso se ha
fastidiado, ¿no? La intención final, el propósito final, ¿no? Bueno, un caso interesante, al menos yo creo que es interesante. Y nada, de nuevo muchas gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande.